Bueno, ahora sí, buenas noches para todos. Muchas gracias para los que se acaban de conectar, los que estaban conectados. Ahora sí, para no darle más largas al asunto, esta noche vamos a hablar acerca de fisiología del sistema urinario, presentado por Dana Forero Bello, que es fundadora de este grupo de interés, y Milene Oviedo también, que es fundadora y presidenta. Entonces, ya estamos grabando para poderlo subir a nuestra página de YouTube, que por cierto también ya tenemos para que se suscriban. Yo creo que vamos a ponerla en el grupo de Instagram para que estén bien ahí pendientes y pues no se les olvide compartir el post cada vez que va a haber una presentación. ¿Listo? Entonces, adelante, Dana y Miguel. Gracias. Listo, ¿ahí me escuchan? Sí, señora. Sí, Bueno, te entonces, escucho. buenas noches. Ya como les mencionó mi compañera, nosotras somos Milene Oviedo y Dana Forero, quien les habla. Entonces, el día de hoy les vamos a hablar sobre la fisiología del sistema urinario. En la tabla de contenido tenemos en primer lugar funciones de los riñones, segundo anatomía fisiológica de los riñones, tercero micción y cuarto resultados de la formación de orina. Bueno, en primer lugar, para que podamos comenzar de manera adecuada esta revisión, tenemos que hablar un poquito sobre las funciones de los riñones. Entonces, principalmente se las voy a mencionar y ya luego vamos a enfatizar en cada una de ellas. Entonces, principalmente, pues los riñones son los encargados de eliminar del cuerpo todos los materiales de desecho que tanto ingiere como produce el metabolismo. También es el encargado de controlar el volumen y la composición de electrolitos de los fluidos corporales. Entonces, recordemos que pues el riñón es el encargado de mantener tanto la producción como la ingesta, tanto del agua como todos los electrolitos del cuerpo. Entonces, esto lo que va a ayudar es que todo ese ambiente interno se mantenga estable para que así las células puedan realizar todas las funciones que les corresponden. También se encarga de filtrar el plasma y eliminar sustancias de filtrado a velocidades variables según las necesidades del cuerpo. Y también eliminan las sustancias no deseadas de filtrado, entonces en ese momento las van a excretar mediante la orina, mientras ya regresan esas sustancias que sí son necesarias nuevamente a la sangre. Los riñones también tienen otras funciones a nivel de homeostáticas, como la regulación de la presión arterial, también participan en el equilibrio ácido-base, en la producción de eritrocitos, también en la secreción, en el metabolismo, en la excreción de hormonas y también participan en el proceso de la gluconeogénesis. Entonces, acá vamos a hacer énfasis en cada una de ellas que les estaba mencionando. Entonces, en primer lugar, la excreción de productos de desecho metabólico, sustancias químicas extrañas, fármacos y metabolismos hormonales. Entonces, como les había mencionado anteriormente, los riñones van a ser ese medio principal para que se puedan eliminar todos los productos de desecho del metabolismo que pues en ese momento ya no son necesarios para el cuerpo. Entonces, encontramos varios ejemplos como lo es la urea, la creatinina, em, el ácido úrico, también productos finales de la degradación de la hemoglobina, como por ejemplo la bilirrubina, y metabolitos de varias hormonas. Entonces, también tener en cuenta que pues los riñones se encargan de eliminar todas las, como la mayoría de las toxinas y esas sustancias extrañas que el cuerpo ingiere, como por ejemplo, como lo son los pesticidas o también los medicamentos. En cuanto a la regulación de balance de agua y electrolitos, entonces para que se pueda dar esa homeostasis, la excreción de agua y electrolitos debe ser como exacta con la ingesta. Entonces ahí como se observa en el ejemplo, si la ingesta excede la excreción, pues aumenta esa cantidad de sustancia que vamos a tener en el cuerpo, o por el contrario, si la ingesta es menor que la excreción, la cantidad de sustancia del cuerpo pues va a disminuir. Entonces, como tener en cuenta que esa ingesta, tanto de agua como electrolitos, va a estar dada por todos los hábitos de alimentación y la cantidad de líquido que pues una persona pueda consumir para que los riñones ajusten esas tasas de excreción y se puedan igualar a las tasas de ingesta de las sustancias. Entonces, como observamos ahí en la imagen,
Ahí observamos como el efecto de los riñones cuando se aumenta 10 veces la ingesta de sodio. Entonces acá se observa, digamos, desde un valor de 30 y puede aumentar y alcanzar hasta un valor de 300.000 equivalentes día. Pero debemos tener en cuenta que, digamos, de esos 2 a 3 días siguientes, después de que se da ese aumento de la ingesta de sodio, la excreción renal puede aumentar también alrededor de 300.000 equivalentes. Entonces, como tener en cuenta que ese equilibrio se va a establecer de forma rápida. Más sin embargo, pues digamos, durante esos días que pues se da como esa acumulación de sodio, también va a aumentar el volumen de líquido extracelular. Entonces ahí es cuando los pacientes comienzan a presentar cambios hormonales y respuestas que pues le dan la señal a los riñones para que comience a excretar sodio. Entonces, digamos, ahí en las zonas sombreadas podemos observar tanto la retención de sodio como la pérdida de este dada por esa diferencia, tanto de la ingesta como de la excreción. En cuanto a la regulación de la presión arterial, entonces esta se da como una regulación a largo y a corto plazo. Cuando se presenta una regulación a largo plazo, se excretan cantidades variables tanto de sodio como de agua y a corto plazo ya se da cuando el cuerpo secreta tanto hormonas y factores o sustancias vasoactivas, como en este caso lo es la renina, que son las que nos permiten, las que nos dan lugar como a la formación de productos vasoactivos, como lo es la angiotensina 2. En cuanto a la regulación del equilibrio ácido-base, esta función la van a realizar junto con los pulmones y los amortiguadores de fluidos corporales que secretan, lo hacen excretando ácidos y así pues regulan esas reservas de amortiguadores de las reservas corporales. Entonces, acá recordar que pues los riñones van a ser como esos únicos medios que son importantes y que ayudan a eliminar los diferentes tipos de ácido, como por ejemplo el ácido sulfúrico, el ácido fosfórico, entre otros. En cuanto a la producción de eritrocitos, los riñones también se van a encargar de la secreción de eritropoyetina, la cual pues es la que permite que se produzcan los glóbulos rojos por las células madre a nivel de la médula ósea. Entonces, un estímulo para que esto se pueda dar es la hipoxia, por ejemplo, digamos, en pacientes que presentan enfermedad renal o digamos aquellos pacientes que se les han extraído los riñones o digamos que han estado como sometidos a hemodiálisis, pueden desarrollar anemia grave por esa deficiencia de producción de eritrocitos. En cuanto a la regulación de la 1,25 de hidroxivitamina D3, que es la que conocemos como el calcitriol, esta va a ser la forma activa de la vitamina D. Entonces recordemos que esta juega un papel muy importante en la regulación tanto del calcio como del fosfato y también interviene en la deposición normal de calcio a nivel de los huesos y en la reabsorción de calcio por el tracto gastrointestinal. Y por último tenemos, como les mencioné principalmente, que participa en el proceso de la gluconeogénesis. Entonces, como ya sabemos, pues sintetiza glucosa a partir de aminoácidos y otros precursores mientras se da en los pacientes ese ayuno prolongado. Entonces, digamos, en este caso, cuando un paciente presenta enfermedad renal crónica o una insuficiencia renal, estas funciones van a alterarse. Entonces se van a presentar anomalías de los volúmenes y también en la composición de los fluidos corporales. Y ya digamos en aquellos pacientes que presentan insuficiencia renal completa, se va a dar esa acumulación tanto de potasio como de líquidos y también de otras sustancias. Y lo que hace es que puede generar la muerte de los pacientes en pocos días, a menos que digamos el paciente esté sometido a, por ejemplo, a la hemodiálisis, que pues esta lo que va a hacer es que ayuda como a establecer ese equilibrio entre los líquidos y ya los electrolitos corporales. Bueno, y recordando un poco de la anatomía fisiológica de los riñones, vamos a tener en cuenta que los riñones se van a encontrar en la parte, en la pared posterior del abdomen, van a contar con una región dentada por donde va a pasar todo el hilio, vasos sanguíneos, la inervación y el uréter, que va a ser el que va a transportar la orina hasta la vejiga. Los riñones van a estar también rodeados por una fibra que es dura llamada la cápsula renal y lo vamos a poder dividir en dos zonas, la corteza que va a ser la parte más exterior y la médula que va a encontrarse en el interior y esta se va a poder dividir
en lo que son de 8 a 10 masas que van a formar las pirámides renales. Estas pirámides renales se continúan hasta las papilas y forman, digamos, como esa primera parte del uréter. La orina de cada papila lo que va a hacer es que se recogen los cálices mayores, que estos a su vez van a convertirse en más pequeños, son los cálices que van a, junto con las otras estructuras, van a tener elementos contráctiles que lo que van a hacer es que empujan la orina hacia hacia la vejiga y ya aquí se expulsa en la micción, que lo hablaremos más adelante. Respecto a la circulación renal, pues recordar que va a recibir por lo menos 180 mililitros aproximadamente y se producen 2 litros de orina. Y esta circulación es única porque cuenta con dos lechos capilares, el glomerular y el yugular. Estos van a estar separados por lo que son arteriolas eferentes y estas van a ayudar a regular la presión hidrostática, que es mayor en los capilares glomerulares, lo que va a aumentar la velocidad de filtración, y la presión menor que tienen los capilares peritubulares, lo que va a hacer es que van a generar una absorción más rápida, generando un equilibrio entre estos dos procesos. Respecto a la nefrona va a ser la unidad funcional del riñón. Vamos a tener por lo menos de 800.000 a 1.000.000 de nefronas, cada una capaces de producir orina. Estas no se van a regenerar, pero no se pueden regenerar, incluso después de los 40 años, la cantidad va a disminuir por lo menos un 10% cada 10 años. No, eso no va a generar un peligro para la salud porque hay cambios adaptativos que permiten continuar con su funcionamiento normal. Bien, cada nefrona va a contener glomérulos. En esto se va a filtrar los líquidos que se van a convertir en orina. Esto va a ser durante su proceso hacia la pelvis renal. Entonces, a su vez, lo que va a contener son capilares glomerulares, que estos van a estar cubiertos por células epiteliales que se van a ramificar y se van a anastomosar, generando así una alta presión hidrostática. Todo esto va a estar cubierto por la cápsula de Bowman, donde va a pasar el líquido filtrado hacia el túbulo proximal, que se encuentra, digamos, en la corteza del riñón. De allí va a fluir hacia el asa de Henle, que va a constar de un segmento delgado descendente y ascendente. Este vuelve a subir hacia la corteza, donde la pared se va a ensanchar y se encuentra el segmento grueso ascendente. Acá vamos a encontrar al final la mácula densa, que es importante porque va a funcionar mucho en lo que es pues, las funciones de la nefrona. Después de esto, lo que va a hacer es que va a pasar al túbulo distal, al conector y al colector cortical. Vamos a ver que se van a unir por lo menos entre 8 a 10 conductos colector para formar el conducto colector que va a correr hacia la médula, convirtiéndose en lo que es el conducto colector medular, que se va a formar uno más grande que se vacía hacia la pelvis renal, a través de la cual, a través de las papilas renales. Cada riñón va a contar con 250 conductos colectores, por lo que cada uno aproximadamente va a recolectar 4.000 nefronas. Y vamos a encontrar dos tipos de nefronas. Las nefronas corticales, que tienen lazos cortos del asa de Henle, que estos van a penetrar en una distancia muy corta de la médula, y los glomérulos van a estar en la corteza externa. Mientras que las nefronas justamedulares van a tener glomérulos más cerca de la médula y sus asas de Henle son mucho más largas. Y aquí otra diferencia es que las arteriolas eferentes se van a extender desde el glomérulo hasta la médula, dividiéndose en capilares peritubulares a cada lado del asa de Henle. Esto van a hacerlo hacia abajo, hacia arriba, por lo que regresan y van a desembocar en lo que son las venas corticales. Listo, entonces, para continuar, para hablarles de la micción, entonces, como ya sabemos, este va a ser el proceso mediante el cual la vejiga se vacía cuando ya se encuentra llena. Entonces, tiene consigo dos pasos. Principalmente la primera es que la vejiga va a comenzar a llenarse de manera progresiva hasta que la tensión a nivel de las paredes ya supera el umbral. Y por ende,
posterior a ello se presenta un reflejo nervioso, que es el que conocemos como reflejo de micción, que es el que permite el vaciado de la vejiga. Entonces, acá vamos a recordar un poquito la anatomía de la clase pasada, de la revisión pasada. Entonces, tenemos que la vejiga es una cámara de músculo liso que está compuesta tanto del cuerpo, que es donde se va a acumular la orina, y del cuello, que va a ser la extensión de ese cuerpo que va a conectar con la uretra. Entonces, este músculo liso de la vejiga es el que conocemos como el músculo detrusor, y las fibras musculares van a comenzar como a extenderse en todas las direcciones. Y eso, en el momento en el que comienzan a contraerse, ahí es cuando comienza a aumentar la presión más o menos aproximadamente entre 40 y 60 milímetros de mercurio. Entonces, pues tener en cuenta que la contracción en este momento pues va a ser muy importante para que se lleve a cabo el vaciado de la vejiga. En la pared posterior de la vejiga vamos a encontrar por encima del cuello como una pequeña área triangular, que es el trígono, y hay un vértice más como bajo, más abajo del trígono, que es el cuello, a nivel del cuello de la vejiga, que es que conocemos como uretra posterior. Este se abre hacia él y ahí es donde ingresan los dos uréteres. Ingresan a la vejiga como a nivel de los ángulos superiores del trígono. Entonces, cada uréter cuando comienza a ingresar a la vejiga va a recorrer de forma oblicua el músculo detrusor y va a pasar de 1 a 2 centímetros por debajo de la mucosa de la vejiga antes de que ésta se vacíe. Entonces, recordar que el cuello de la vejiga mide aproximadamente de 2 a 3 centímetros de largo y como les había mencionado, la pared está compuesta de este músculo detrusor, pero además de ello va a estar como entrelazado con cantidad de tejido elástico. Entonces acá es donde vamos a encontrar el músculo del esfínter interno y el externo. Entonces, en primer lugar, el esfínter interno, su tono natural es el que mantiene como el cuello de la vejiga. Y tanto el cuello como la uretra, y esto los mantiene vacíos mientras comienza como el llenado. Entonces, este lo que va a hacer es que evita el vacío de la vejiga hasta que la presión de la que les hablaba anteriormente comienza a elevarse por encima del umbral. Y ya más allá de la uretra posterior, la uretra va a pasar como a través del diafragma urogenital, que el cual es el que contiene el músculo esfínter externo, pero este sí va a funcionar como de forma voluntaria del sistema nervioso. Entonces, se utiliza, digamos, como para prevenir la micción, incluso cuando, digamos, aparecen ya controles involuntarios, que son los que van a intentar vaciar la vejiga. Acá también la inervación juega un papel muy importante para que se lleve a cabo la micción, porque sus nervios pélvicos van a tener tanto fibras sensoriales y motoras. Entonces, las fibras sensoriales son las que nos van a ayudar a determinar el grado de estiramiento de la pared y de la vejiga, y pues son las que nos van a indicar como ese inicio de los reflejos de vaciado. En cuanto a las fibras motoras, estas van a ser fibras parasimpáticas, van a controlar el músculo esquelético del esfínter, pero ya, por ejemplo, las fibras simpáticas, estas van a estimular solamente a los vasos sanguíneos, por lo que pues la relación con la contracción de la vejiga no va a estar como muy relacionada, o sea, no es muy significativa. En cuanto al transporte de orina desde los riñones a través de los uréteres hacia la vejiga, entonces tener en cuenta que acá la orina que sale de la vejiga va a tener la misma composición de líquido que fluye desde los conductos colectores. Entonces, esa orina que sale desde los conductos hacia los cálices renales, lo que hace es que permite que éste se estire y así mismo incrementa la actividad, y ahí es donde se comienzan a generar las contracciones peristálticas que van a dirigirse hacia la pelvis renal en toda como la longitud del uréter. Entonces, esto permite como que se lleve a cabo el paso de la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga. Y pues debemos tener en cuenta que en los adultos los uréteres van a tener una longitud de aproximadamente entre 25 a 35 centímetros de longitud, y que digamos en algunos pacientes la distancia que el uréter discurre a través de la pared vesical va a ser menor de lo normal, por lo que pues la contracción de la vejiga en el momento que se realiza la micción no va a ocluir el uréter completamente. Entonces, esto va a generar que toda la orina que se encuentra en la vejiga se impulse hacia atrás hasta los uréteres, y esto es lo que conocemos como el reflujo vesíco-ureteral. Entonces,
Esto lo que puede generar es que puede aumentar tanto el tamaño de los uréteres y en tal caso de que los pacientes refieran que es como intenso, pueden aumentar la presión de los cálices y asimismo de todas las estructuras a nivel de la médula. Entonces se pueden generar lesiones a nivel de estos lugares. Eh, en tal caso de que pues, el paciente presente la sensación de dolor a nivel de los uréteres, es lo que conocemos, bueno, va a estar relacionado con el reflejo urétero-renal. Entonces acá, como ya sabemos y como ya les habíamos explicado, entonces los uréteres van a recibir la inervación de las fibras nerviosas del dolor. Entonces cuando el uréter se bloquea, por ejemplo, no sé, por un cálculo ureteral, va a generar constricción y eso va a generar dolor intenso en el paciente. Y pues además esos impulsos dolorosos que se generan, van a dar lugar a un reflejo simpático que se va hacia el riñón. Eso contrae las arteriolas renales, lo que genera la disminución en la producción de orina. Y esto es lo que conocemos como reflejo ureterorrenal, que es importante para atenuar el flujo de líquido hacia la pelvis de un riñón con el uréter que se encuentra obstruido. Listo. En cuanto al reflejo miccional, entonces, bueno, acá es importante como recordar que a medida que comienza ese llenado de la vejiga, empiezan a aparecer muchas contracciones miccionales por los reflejos que se generan. Entonces, digamos, en este caso, cuando la vejiga está parcialmente llena, las contracciones miccionales comienzan o sea, son mínimas, disminuyen y el músculo detrusor se va a relajar. Mientras que en el momento en el que la vejiga comienza a llenarse y los reflejos miccionales pues ya comienzan a ser mucho más frecuentes y las contracciones del músculo detrusor van a ser mayores. Entonces, según lo que les comenté, el reflejo miccional va a ser un ciclo completo de tres cosas principales. La primera es que hay un aumento rápido y progresivo de la presión. Esa presión se mantiene en un periodo establecido. Y por último, hay un retorno de la presión al tono basal de la vejiga. Y también tenemos que la micción va a ser tanto facilitada o inhibida por el encéfalo. Em, Acá puedes tener en cuenta que el reflejo miccional va a ser un reflejo medular autónomo, pero pues hay ciertos centros encefálicos que pueden ya sea inhibirlo o facilitarlo. Entonces tenemos los centros facilitadores e inhibidores potentes que se encuentran a nivel del tronco del encéfalo, sobre todo a nivel de la protuberancia, y también varios centros localizados en la corteza cerebral que son sobre todo inhibitorias, pero pues también pueden ser de carácter excitatorio. Y por último, acá tenemos algunas anomalías de la micción. Entonces, una de ellas es la vejiga tónica e incontinencia por la destrucción de las fibras nerviosas sensitivas. Entonces, acá recordar que la contracción miccional no puede tener lugar si se destruyen estas fibras nerviosas sensitivas que van desde la vejiga a la médula. Entonces, pues esto no va a permitir que se lleve a cabo la transmisión de señales de distensión de la vejiga. Entonces, esto va a ocurrir ya cuando una persona comienza a perder como ese control vesical. Entonces, en lugar de que la vejiga comience a vaciarse de manera periódica, se comienza a llenar y ya se da como ese rebosamiento a través de la uretra. Y esto es lo que conocemos como incontinencia por rebosamiento. También encontramos la vejiga automática debido a una lesión de la médula ósea por encima de la región sacra. Entonces, en tal caso de que la médula se lesione, puede que los segmentos medulares se mantengan intactos y también puede que todavía hayan como esos reflejos miccionales, pero pues en este caso ya no van a estar controlados por el encéfalo, por lo que pueden generar la anomalía. Y por último, la vejiga neurógena sin inhibición debido a la falta de señales inhibidoras del encéfalo. Entonces, esto lo que va a dar lugar es a una micción frecuente y que por lo general los pacientes no puedan controlar. Y puede darse, digamos, este trastorno porque puede haber una lesión parcial de la médula espinal o del tronco del encéfalo que pues va a interrumpir todas esas señales de las que ya habíamos hablado anteriormente. Y, y ya, pues esto lo que va a hacer es que se genere como un reflejo miccional incontrolable y que pues el paciente comience a realizar la micción, pero de forma muy frecuente.
Bueno, y ahora hablando sobre la formación de la orina, vamos a tener en cuenta que la orina va a ser el resultado de 3 procesos renales que comienzan con la filtración de una gran cantidad de líquidos que van a estar libres de proteínas, esto desde los capilares glomerulares. A medida que el líquido va a avanzar por los túbulos, este se va a poder modificar por la reabsorción de solutos o directamente la secreción de sustancias desde capilares peritubulares hacia los túbulos renales. Recordar que pues cada proceso se va a regular de acuerdo a las necesidades del cuerpo, pero que las tasas de filtración y reabsorción suelen ser mucho más grandes que la de excreción, por lo que cambios mínimos en los primeros procesos va a variar lo que es el producto final. Ejemplo, si tenemos una tasa de filtración que aumentó 10 veces, que aumentó un 10%, el volumen de orina que vamos a tener al final sería 13 veces mayor. Estas altas tasas de filtración lo que van a asegurar es que los riñones puedan eliminar rápidamente los desechos del cuerpo, que aunque estos se pueden reabsorber de una manera eficiente, al tener una buena tasa de filtración, la eliminación va a ser mucho más efectiva. Una de las segundas ventajas que tiene también es que permite que la filtración de los líquidos corporales sea varias veces al día, es decir, se puede filtrar y procesar aproximadamente 60 veces al día, controlando así lo que es el volumen y la composición de los fluidos corporales. ¿Puedes cambiar, por favor? Respecto a los procesos, vamos a tener que la filtración va a ser el primer paso y que muchas sustancias se pueden filtrar libremente, pero o sea, no van a pasar por ningún otro proceso, por lo que las tasas de excreción y filtración son iguales. Esto suele ocurrir con la creatinina. Como les comentaba, este es el primer paso en la formación de orina. Se va a hacer a través de los capilares glomerulares, lo que hace la cápsula de Bowman, son alrededor de 180 litros por día, y la mayor parte de este líquido filtrado se va a reabsorber, dejando solo alrededor como un litro de líquido para excretar cada día. La tasa de excreción es muy variable, va a depender de la ingesta de líquido y bueno, tenemos que los capilares glomerulares van a ser impermeables a las proteínas, por lo que el líquido filtrado va a ser esencialmente libre de este y desprovisto de cualquier elemento celular, y esto incluye a los glóbulos rojos. Esta tasa de filtración va a estar determinada por lo que es el equilibrio de fuerzas hidrostáticas, recordando que estas son a favor de la filtración porque va a promover el paso del líquido disoluto por el espacio glomerular, y también por fuerzas osmóticas coloides. Estas van a ser presiones generadas por las proteínas, por lo que van a atraer líquido. Estas dos fuerzas actúan a través de la membrana capilar. Y otro de los determinantes es el coeficiente de filtración, el factor de permeabilidad y la superficie de filtración de los capilares. Los capilares tienen una tasa mucho más alta que la mayoría de los otros debido a una alta presión glomerular hidrostática y la alta presión, al alto coeficiente de filtración que tiene. Aproximadamente es una tasa de 125 mililitros por minuto o 180 litros por día, con una fracción del 0.2, lo que refleja que el 20% del flujo renal que ingresa se filtra y para sacar la fracción de filtración vamos a usar la tasa de filtración dividido sobre el flujo plasmático renal. Otro componente importante acá va a ser la membrana capilar. Esta tiene una alta tasa de filtración y ¿por qué? Porque tiene 3 características especiales que son sus 3 capas. La primera capa que ustedes pueden ver ahí, que es la roja de la imagen del fondo. Listo. El endotelio capilar, que va a tener poros o fenestraciones. Estos van a ser relativamente grandes, pero las proteínas de las células endoteliales van a estar con muchas cargas negativas, por lo que van a dificultar el paso a través de esta. Digamos, la albúmina, que no se puede filtrar porque tiene una alta carga negativa, lo que va a generar una repulsión electrostática. Bien, vamos a tener también el segundo componente, la membrana basal. La membrana basal es una red de fibras de colágeno y proteoglicanos que van a tener también espacios grandes por donde se puede filtrar el agua y los pequeños solutos,
pero también van a dificultar la filtración de proteínas plasmáticas por lo mismo, porque tienen fuertes cargas negativas. Y ya digamos que la última capa es la capa de células epiteliales o podocitos. ¿Por qué? Porque estos son procesos muy largos, similares a los pies, que no son continuos, son estas imágenes blancas que ustedes pueden ver ahí. Entonces van a rodear toda la superficie externa de los capilares. Aquí también va a filtrar, se puede hacer la filtración y, igual que en los otros dos componentes, cuentan con una carga negativa, por lo que va a generar una restricción adicional para la filtración de las proteínas plasmáticas. Estas membranas lo que van a hacer es que filtran todos estos líquidos a una velocidad altísima y va a ser selectiva para determinar qué moléculas van a entrar. Esto en función de qué, como les comentaba, uno, la carga eléctrica y dos, el tamaño. Un ejemplo, el sodio, la glucosa, estas filtran libremente, pero si a medida que el peso molecular de la molécula se acerca al de la albúmina, es decir, cada vez su filtrabilidad se acerca a cero, esta va a disminuir muy rápidamente. Vamos a tener que ingresan alrededor de 650 mililitros minuto de sangre a los riñones, pero posterior a la filtración, solo 125 mililitros por minuto de este plasma van a recorrer los túbulos proximales, y al final la producción de orina es de aproximadamente 1 mililitro por minuto. ¿Por qué ocurre todo esto a pesar del gran líquido que ingresa? Es porque se generan otros procesos, especialmente la reabsorción, que va a ser mucho más importante, ya que va a permitir que electrolitos como el sodio, el cloro, el bicarbonato se reabsorban y aparezcan en pequeñas cantidades en orina, por lo que no se va a encontrar excretado en orina, sino que se filtran de nuevo a la sangre. Va a ocurrir lo mismo con aminoácidos, con glucosa, todos estos conservándose. Este proceso va a ser mucho más selectivo que la filtración y va a controlar de esa manera la reabsorción de distintas sustancias. Primeramente, lo que va a suceder es que pasa lo filtrado por las membranas epiteliales tubulares hacia el líquido intersticial renal y luego por la membrana capilar peritubular de regreso a la sangre, como pueden ver ahí ustedes en la imagen. Este transporte se puede realizar de manera activa, acoplado a una fuente de energía como es la bomba sodio-potasio ATPasa en el túbulo renal, pero también se puede acoplar a indirectamente una fuente de energía. De igual manera, este transporte de sustancias se puede hacer por ósmosis y por transporte pasivo. Aquí vamos a encontrar un término importante que es el transporte máximo. ¿Por qué se los comento? Porque es como ese límite que tienen debido a la saturación de los sistemas de transportes involucrados cuando, digamos, referentes a la cantidad de soluto entregado al túbulo. ¿Esto con qué se relaciona? Con la carga tubular, es decir, la cantidad de sustancia secretada al tubo en un cierto tiempo determinado. Si se supera esta capacidad de las proteínas transportadoras y las enzimas específicas implicadas, lo que va a tener es que se sobresatura el sistema y se deja de reabsorber. ¿Cuál es el ejemplo? La glucosa. La glucosa, cuando es medible, no va a aparecer en orina, porque digamos que todo lo que se va a hacer es que se va a filtrar, toda la glucosa que se filtra se va a reabsorber en el túbulo proximal. Pero si la carga que se filtra excede la capacidad de los túbulos para reabsorber la glucosa, vamos a tener que se va a excretar en orina. ¿Cuánto es más o menos la carga máxima? De 365 miligramos minuto. Listo. Ahora, esta reabsorción es distinta para cada parte de los túbulos. Especialmente la mayor parte se va a reabsorber en el túbulo proximal de un 60 a un 65%. Aquí el sodio es importante porque va a ser un ion adjunto en el mecanismo de transporte de otras sustancias como los aminoácidos, la glucosa, el fosfato. Y en este túbulo proximal vamos a tener gran movimiento de agua por ósmosis. En el ascendente vamos a tener que es al menos el 15 al 20%. Recordar que aquí hay distintos segmentos y la parte descendente del segmento delgado va a ser muy permeable al agua y moderadamente permeable a la mayoría de los solutos, incluyendo la orina y el sodio. La función de este segmento va a ser principalmente una difusión simple de sustancias a través de sus paredes.
El 20% del agua filtrada se va a reabsorber en el asa de Henle y todo, más que todo, en la rama delgada descendente. En la rama ascendente, lo que se va a hacer es que va a hacer una gran difusión de solutos, pero no de agua. ¿Esto qué va a incluir? Esto va a incluir la rama delgada y gruesa. Van a ser prácticamente impermeables al agua, que es una característica importante, por lo que ayudan a la concentración de la orina. Y en el segmento grueso también hay una dilución del contenido del nefrón, debido a que hay una gran salida de sodio, cloro, calcio, magnesio. Y ya en los últimos túbulos distales y colectores se va a reabsorber agua, iones, especialmente el sodio, el cloro, el magnesio, el potasio, el bicarbonato, y va a haber una excreción mínima de hidrógeno. En la porción caudal, en presencia, digamos, de cuando hay hormona antidiurética, va a haber una reabsorción muy profusa de agua, teniendo, digamos, un rol importante en lo que es el control de la volemia. El otro proceso importante va a ser la secreción. ¿Por qué? Porque la secreción por parte de los capilares peritubulares hacia los túbulos renales permite que se elimine de la sangre todas estas sustancias como ácidos y bases. Digamos, cuando se usa un transporte activo para generar esta secreción, también va a implicar un cotransporte, es decir, toda la energía que se libera por los movimientos hacia abajo impulsa un movimiento hacia arriba de una segunda, digamos, sustancia en una dirección contraria, que va a permitir la secreción de estas sustancias, más filtración hacia el túbulo proximal por parte de los capilares glomerulares y la falta casi que total de reabsorción por los túbulos. Todo esto combinado va a generar una rápida excreción en la orina. Además de que digamos, se excretan los productos de desecho del metabolismo, también los riñones pueden secretar muchas drogas o toxinas que pueden ser dañinas en los túbulos, y estas pues lo que ayuda es a su eliminación en sangre. Un ejemplo, la penicilina, los salicilatos, que tienen un rápido aclaramiento, digamos, para mantener una concentración mínima del fármaco, pero que siga siendo eficaz. Y ya por último, tenemos la excreción, que la mayoría de las sustancias que deben eliminarse son las sustancias que deben eliminarse de la sangre, como cuáles: los productos del metabolismo, la urea, la creatinina, el ácido úrico, los uratos. Estas sustancias se pueden reabsorber mal, por lo que se necesita es que se eliminen y se excreten en grandes cantidades. Sustancias y fármacos extraños también se pueden reabsorber mal, pero además se van a secretar desde la parte de la sangre hacia los túbulos, por lo que igual las tasas de excreción suelen ser muy elevadas. Es el paso final. Va a ser y simplemente es como este producto final en que la orina sale a través de estos tres procesos anteriores, de su paso por los túbulos renales hacia la pelvis, el uréter, la vejiga, y finalmente su paso a través de la uretra en la micción. Y ya digamos que ese sería como su final. ¿Qué les quiero como comentar también? Que para cada sustancia en el plasma va a ocurrir lo que es una combinación como particular, sí, como ya de cada organismo, de filtración, reabsorción y secreción, y la velocidad a la que se va a excretar cada sustancia en la orina también va a depender de las velocidades de estos tres procesos renales. Pues eso sería como todo. Esa fue nuestra exposición sobre la fisiología renal. Acá pueden encontrar la bibliografía. Y muchas gracias también a todos por conectarse, por su atención, por su tiempo, y al doctor Juan Felipe Ortiz también por brindarnos un tiempo en esta charla. Muchas gracias. Listo, Doc, entonces quedamos pendientes a tus comentarios, por favor. Gracias. No, nada, muy buena la charla. De ahí, pues nada, espero que les quede, pues sé que es un poco ladrillo toda esta fisiología del riñón, sobre todo de la excreción y de la micción. De pronto ahí le añadiría, aparte pues de todas las funciones que tiene el riñón, de la homeostasis, del mantenimiento del volumen plasmático, de la regulación
ácido base, de la regulación del calcio, de la regulación de la formación de los eritrocitos, todo eso que vienen ahí. Y añadiría que además tiene otra función adicional que no la pusieron ahí, que es evitar la litogénesis. Y eso se logra gracias a dos productos que tiene la orina, que una es la proteína de Tamm-Horsfall, no sé si la han escuchado, y la otra es la producción de citratos que evitan que la orina se formen pues cálculos en la orina. Entonces, de ahí, pues, después van a mirar cuando lo vean, que cuando las personas tienen alguna alteración en la sangre, en estos componentes que regulan el riñón, en el en los componentes, por ejemplo, de la osteogénesis del calcio, del fósforo, en la parte hormonal, en la parte de la formación de las hormonas de la paratiroides, de la hormona antidiurética, en la excreción y la secreción de proteínas como la proteína de Tamm-Horsfall, en la producción de citratos como la hipocitraturia, pues estos pacientes van a tender a hacer mayor litogénesis y formaciones de cálculos, sobre todo de oxalato de calcio, de fósforo, de ácido úrico también, y de ahí pues vienen todas las patologías renales que se pueden derivar, nefrológicas que ustedes ven por esta fisiología. En cualquiera de las alteraciones que ustedes vieron allí, pues salen todas las enfermedades del riñón, tanto nefrológicas como urológicas, aparecen pues gracias a la desregulación de todos esos procesos fisiológicos que ustedes acaban de mencionar. Adicional pues en el proceso de la micción, en cuanto ya más abajo a la parte de la micción, del proceso fisiológico de la micción, también es ahí, como ustedes vienen, un poquito complejo los procesos de la micción, pero digamos como para que uno pueda hacerse un poco más la idea de cómo funciona, pues es fácil imaginarse a uno orinando. Entonces imagínense que ustedes empiezan a tomar bastantes líquidos, están tomándose 3 litros de agua, entonces eso empieza a acumular el riñón empieza pues a secretar toda esa orina que ustedes vieron, y se empieza a acumular en la vejiga. La vejiga básicamente es una bolsa de almacenaje, pero tiene varias propiedades. Una principalmente que es almacenar volumen, pero sin aumentar la presión en sus paredes. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando la vejiga aumenta la presión en sus paredes, que ustedes lo vieron ahí, que por encima de 40 milímetros de mercurio, es cuando se liberan todos los mensajes y transportadores y todas las conductas nerviosas que van a llegar al cerebro diciéndole, oiga, tengo ganas de orinar. Entonces, esto sucede más o menos a una capacidad, la vejiga tiene una capacidad entre 500, inclusive hasta 1000, hasta 1 litro más o menos, y ella puede llegar hasta ese litro de orina de almacenaje sin tener presiones en sus paredes, ¿sí? Hay personas que tienen alteraciones en sus paredes vesicales que no les permiten tener esa capacidad, y esa acomodación de aumentar volumen sin aumentar la presión no la tienen, y pues allí van a tener muchos problemas para orinar porque no van a poder soportar grandes cantidades de volumen, sino que a los 100 mililitros ya están que se orinan y no pueden aguantar. Entonces allí es donde empiezan las vejigas, famosas vejigas hiperactivas, que tienen contracciones no inhibidas, y que pues les da mucho afán y deseo de ir al baño todo el tiempo, y están que se orinan todo el tiempo. Entonces, pues esa propiedad que tiene la vejiga es súper importante de almacenar volumen sin aumentar su presión. Eso, pues allí ya imaginándonos como veníamos, que nos tomamos 3 litros de agua, la vejiga se llenó, llegó hasta 500 mililitros, y en ese momento entonces la vejiga se empieza a aumentar la presión en sus paredes y se liberan unos receptores que van hacia la médula espinal, y van a decirle al cerebro, oiga, tengo ganas de orinar. Allí va a suceder algo muy importante que tienen que tener claro, y es que la vejiga tiene dos centros que controlan la micción, uno en la médula espinal y otro en el cerebro. El que está en la médula espinal es un centro reflejo, que simplemente dice, tengo ganas de orinar, y él dice, listo, orine.
Entonces él manda una señal, devuelve la señal a la vejiga y hace que la vejiga se contraiga a través pues, de los nervios pélvicos que ustedes mostraron allí y a través de unas sustancias como son la acetilcolina. Entonces, allí ustedes recuerdan la placa neuromuscular que se contrae a través de ciertas hormonas y de ciertas sustancias neuronales que son importantes. Entonces, para que eso lo tengan en cuenta. Para después la farmacología, porque esas son las que vamos a inhibir con los fármacos, para que la vejiga no se contraiga. Entonces, y el otro centro que controla la micción está arriba en el cerebro, que es el que va a decir si uno puede orinar o no. Entonces, ¿cómo se controla esto? Básicamente, la vejiga manda la señal a la médula ósea diciendo me quiero orinar, y el cerebro, que tiene la capacidad de inhibir ese reflejo, de decir, oiga, no se puede orinar porque está en el bus, está en el carro, estoy manejando o voy, no sé, estoy en algún otro lado y no me puedo orinar acá en los pantalones, tiene la capacidad de mandar una señal rápidamente a la médula ósea, a esos centros, a ese centro reflejo, y lo inhibe. Le dice, no, quieta, quédese quieto, no mande ninguna señal, todavía no es hora de orinar. Y ese reflejo se inhibe. Y al inhibirse, pues la vejiga no se contrae y uno es capaz de aguantar las ganas de orinar y poder, cuando llegar al baño, ahí sí uno llega, ya uno siente como la sensación de, uy, tengo ganas de orinar, estoy que me orino, voy a buscar un baño, entonces me voy para el baño y cuando llego al baño, el cerebro manda una señal nuevamente diciendo, hey, ahora sí es hora de orinar y desbloquea ese centro reflejo que está en la médula ósea y pues se van todos los mecanismos de contracción de la vejiga y la vejiga se contrae y sale la orina. Esos mecanismos pues pueden estar alterados, como ustedes vieron ahí, cuando alguna parte de los centros que controlan la micción se dañan. Entonces, principalmente el centro que es el centro reflejo, ese que estamos hablando, que es el que se inhibe, está en los nervios pélvicos sacros. Entonces, cuando hay una lesión allá en los nervios sacros, pues ese reflejo se pierde. Y al perderse, la vejiga no tiene cómo contraerse, o sea, no hay forma de que ella se contraiga. Entonces, eso es el famoso detrusor acontracto. Es una vejiga que no se contrae, ni por el Chiras, no hay forma de que se contraiga. Y esos pacientes no pueden orinar porque están en retención todo el tiempo y la única forma de que orinen es con una sonda o haciéndose cateterismos limpios intermitentes. Entonces allí es donde entendemos por qué los pacientes que tienen lesiones sacras en un accidente o en algo así, pues no pueden orinar. Luego vienen los centros más arriba en la médula suprasacra. Cuando uno tiene una lesión allí en la médula suprasacra, el reflejo está conservado, que quiere decir que esos pacientes sí se les contrae la vejiga. Entonces, ellos no pueden orinar, no es porque no se les contraiga la vejiga, sino porque tienen una disinergia de trusor esfínter, que quiere decir que la vejiga se contrae, pero el esfínter también al mismo tiempo, el esfínter externo, que está regulado también por otros centros que controlan la micción, está también pues autónomo a su parecer, y entonces estos pacientes tienen una disinergia entre el detrusor y el esfínter. Y entonces la vejiga se contrae a unas presiones tan altas tratando de sacar la orina, pero el esfínter también se contrae al mismo tiempo y no la deja orinar. Y estos pacientes tienen un alto riesgo de que se les dañen los riñones porque la vejiga al aumentar sus presiones, pues la orina tiene que salir para algún lado. Y la única forma que salga para algún lado, pues es devolverse hacia los riñones. Entonces hacen reflujo vesicureteral, la orina se devuelve hacia los riñones a unas presiones súper altas y empieza a dañar los riñones. Y por esta razón, estos pacientes que tienen lesiones medulares suprasacras tienen mucho riesgo, tienen una vejiga que se llama neurogénica, pero por disinergia, y tienen mucho riesgo de dañar los riñones, y estos pacientes también deberían estar con una sonda vesical o en cateterismos limpios intermitentes. Y finalmente tenemos los que tienen lesiones a nivel ya suprapontino, o sea, por allá en el cerebro, donde está el otro centro que controla la micción, y este es el más frecuente que encontramos, que son los pacientes con Parkinson, con enfermedades neurodegenerativas, los viejitos con demencia, con Alzheimer,
todos ellos, pues, el centro que está arriba controlando la micción, arriba en la corteza, pues ya no les funciona por su edad, por su vejez, por su enfermedad neurológica. Y al no funcionar, pues ellos no pueden controlar tampoco la orina, pero no es porque no puedan orinar, sino porque no pueden inhibir el centro medular sacro. Y al no inhibirlo, pues la vejiga se contrae todo el tiempo y esa es la vejiga, famosa vejiga neurogénica, perdón, la vejiga hiperactiva, que se contrae todo el tiempo y ellos no la pueden inhibir. Por eso los viejitos ancianos, bien ancianos, con Alzheimer o con Parkinson, dicen que orinan muchas veces en la noche y que todo el tiempo están que se orinan y que no aguantan las ganas de orinar y que les toca salir corriendo al baño y que van a llegar al baño y no logran llegar porque se orinan. Y es por esa urgencia miccional y esa urgencia que les da es por una vejiga hiperactiva desencadenada por una lesión a nivel de la corteza cerebral. Entonces, eso es como para grandes rasgos, así para que lo entiendan un poco más. Yo sé que es súper ladrilludo, pero esto tiene implicaciones clínicas y cuando uno lo logra entender un poco más, pues ve a los pacientes, logra entender por qué ellos están así con esas condiciones o con esas disfunciones miccionales que son muchísimas y que a veces son difíciles de diferenciar entre cuál tiene y cuál no y poderlo tratar de manera adecuada. No sé si tengan alguna pregunta o duda. Todo súper claro. Muchas gracias por esa aclaración, sobre todo acercándolo como hacia la clínica, que es lo más importante, relacionar la fisiología con la clínica. Con mucho gusto. Bueno, cualquier duda a la orden. Muy buena la presentación. Yo creo que es eso, tratar de coger como esto que ustedes están viendo en la fisiología y acercarlo un poco a sus pacientes para que de pronto lo puedan entender un poco mejor. Y a veces uno lo ve en los libros y lo lee y dice, bueno, ¿y esto qué diablos sirve? ¿Para qué diablos sirve? Entonces, a veces toca acercarlo un poco como a la clínica para entenderlo un poco mejor. Listo, Doc, muchísimas gracias. Entonces, pues ya para finalizar, recordarles que